Vamos a ver cómo se puede empezar a entender un país que es, a la vez, una civilización con miles de años de historia y un estado súper joven y lleno de vida. Un país que alberga nada menos que a una sexta parte de toda la humanidad. Hoy nos adentramos en la India, un auténtico gigante en todos los sentidos de la palabra. Venga, para empezar, vamos a situarnos en el mapa. Y ojo, porque puede que esto sorprenda a más de uno, pero toda la masa continental de la India ocupa solo un tercio del espacio de Estados Unidos. Sí, es un terreno inmenso, claro, pero lo que de verdad define la escala de la India, bueno, no es solo su geografía. Es este número de aquí, más de 1.400 millones de personas. Una barbaridad. Imaginaos, en ese espacio, que es como un tercio de Estados Unidos, vive la población más grande de todo el planeta. Y esa es, digamos, la tensión clave, lo que define a la India de hoy. Una cantidad de gente sencillamente colosal en un subcontinente. Así que en esta primera parte vamos a intentar desgranar qué significan de verdad estas cifras tan asombrosas. Porque la historia de la India es, en el fondo, una historia de escala, de números que casi no caben en la cabeza. Y es que su posición en el mapa es vital, es estratégica a más no poder. Piensa que tiene fronteras con gigantes como China y con Pakistán, y además miles y miles de kilómetros de costa justo en medio de las rutas comerciales clave del Índico. O sea, la geografía la pone sí o sí en el centro del tablero regional y mundial. Pero claro, para entender el presente no queda otra que echar la vista atrás. Y es que el pasado de la India es de una profundidad increíble. Vamos a hacer un viaje rápido por esa historia para ver cómo se ha ido construyendo. La verdad es que la historia de la India es una sucesión de imperios y épocas que te deja sin aliento. Todo empieza con una de las primeras grandes civilizaciones del mundo, ahí en el Valle del Indo. Luego, ¿qué pasa? Pues que florece con las edades de oro de imperios como el Maurya y el Gupta. Más tarde se transforma por completo con la llegada del Islam y el dominio mogol. Y ya en la era moderna, el Imperio Británico lo redefine todo. Hasta que por fin en 1947 llega la independencia. Son literalmente milenios de cambios constantes. Y lo bueno es que todas esas capas de historia se pueden ver hoy en día. Están por todas partes. Esas fortalezas antiguas que te encuentras por todo el país no son solo ruinas, ¿eh? Son la prueba física de todos esos imperios, de todas las conquistas y sobre todo de una capacidad de resistencia cultural increíble. Bueno, pues dejamos por un momento la historia antigua y nos vamos a centrar en lo que es, sin duda, el mayor activo de la India de hoy, su rasgo más definitorio, su gente. Si echamos un vistazo a la pirámide de población, vemos algo que es extraordinario. La base es sencillamente masiva. O sea, la India es un país increíblemente joven, y esto es una fuerza demográfica que va a marcar no solo su futuro, sino de verdad el de todo el mundo. Para que nos hagamos una idea, la edad media es de solo 31 años. ¡30 años! Esto contrasta muchísimo con lo que vemos en Europa o en Asia Oriental, con poblaciones mucho más envejecidas. A esta juventud se le llama el dividendo demográfico. Es una fuente brutal de energía, de innovación, pero claro, también supone un desafío gigantesco. Hay que crear empleo para toda esa gente. Y ojo, porque dentro de esa población tan joven hay una diversidad que es tremenda. Sí, es un país mayoritariamente hindú, pero es que la India también tiene una de las poblaciones musulmanas más grandes del mundo y además minorías muy importantes de cristianos, sikhs, de todo. Es de verdad un mosaico de creencias súper complejo y todas conviven ahí. Y esa misma complejidad pues la vemos también en los idiomas. Hay, atención, 22 idiomas reconocidos oficialmente. El hindi es el más hablado, sí, pero el inglés funciona como una especie de puente vital. Es el idioma de los negocios, de la política, de la comunicación a nivel nacional. Es que, a ver, ¿cómo se gobierna un país con tantísimas voces distintas? Pues así. Venga, cambiamos de tercio y nos vamos a la economía. Y aquí es donde nos topamos con una de las grandes paradojas de la India. Un crecimiento económico masivo que, sin embargo, convive con unos desafíos enormes. Mirad, si medimos el tamaño real de su economía, o sea, ajustando por el coste de la vida, resulta que la India es la tercera más grande del mundo. La tercera es una auténtica potencia económica a nivel global. Pero, claro, esa es solo una parte de la historia. Porque, ¿qué pasa si dividimos toda esa riqueza entre cada persona? Pues que el PIB per cápita se desploma y la India cae hasta el puesto 148. Y ahí está el gran reto económico del país. La riqueza total es inmensa, sí, pero está muy, muy lejos de repartirse de forma equitativa entre sus más de 1.400 millones de habitantes. Y entonces, ¿qué es lo que mueve esta economía?
Pues en contra de esa imagen que a veces tenemos de un país agrario, el que manda de verdad es el sector servicios. Representa casi la mitad de todo el PIB. La tecnología, el software, las finanzas, ese es el verdadero motor de la India de hoy. Y todo esto nos lleva a la última parte. Aquí vamos a ver cómo el futuro de la India se juega en una tensión constante entre su potencial, que es increíble, y los obstáculos, que también son muy importantes, que tiene que superar. Esta balanza que vemos aquí resume perfectamente esa dualidad. Por un lado tienes las ambiciones de ser una superpotencia mundial, con un sector tecnológico que no para de crecer. Y por el otro, pues problemas superarraigados como la pobreza, los conflictos en las fronteras, los problemas medioambientales. Esa es exactamente la encrucijada en la que está la India ahora mismo. Y un ejemplo clarísimo de sus fortalezas lo tenemos en su programa espacial, que ya juega en primera división, ¿eh? Que consiguieran aterrizar en la Luna o que envíen misiones para estudiar el Sol son logros que demuestran una capacidad tecnológica y científica de primerísimo nivel. Son el símbolo perfecto de todo el potencial que tiene la India. Y con esto llegamos a la pregunta del millón. Siendo una civilización milenaria y a la vez una nación jovencísima, con la democracia más grande del mundo, ¿qué papel va a jugar en este siglo XXI? Porque el camino que elija la India en los próximos años no solo va a decidir su futuro, sino que va a tener un impacto brutal en el resto del mundo. La pregunta es, ¿cuál será ese camino?